Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Juan Pablo y esta es la tercera entrega, la tercera parte del video de restauración del computador familiar del año 2003 con piezas y componentes de AliExpress. Recordemos que en el video anterior revisamos qué consideraciones debíamos tener al momento de comprar nuestra placa base. Y también les mencioné de que en este video, la tercera entrega, íbamos a revisar las características principales que debía tener nuestra fuente de poder. Pero, pensándolo bien, vamos a hablar primero sobre los procesadores Xeon, que tienen una característica súper importante y que va a condicionar la compra de nuestra fuente de poder. A modo de resumen, recordemos que los procesadores Xeon tienen un origen en un uso más industrial, están asociados a los servidores que se utilizan en las grandes empresas, que de alguna manera fueron desechados, ¿cierto?, por antigüedad, y ahora son disponibilizados para su uso doméstico. Y es por eso que se fabricaron las placas bases que vimos en el capítulo anterior, haciéndolo compatible con estos procesadores Xeon, disponibilizándolo así para nosotros los usuarios domésticos. Los procesadores Xeon son procesadores muy poderosos, que tienen muchos núcleos, trabajan a altas frecuencias y que para el uso doméstico que le podemos dar nosotros, funcionan de manera espectacular, tanto en el área gaming como también en las aplicaciones de ofimática y también de diseño si se complementa con una buena tarjeta de video. Les voy a contar en qué deben fijarse y cuál es el aspecto fundamental que deben tener en consideración para a futuro comprar su fuente de poder. Así que vamos a ver lo que AliExpress nos puede ofrecer. Lo primero que podemos ver es que hay una variedad enorme, como siempre lo tiene AliExpress, de procesadores. Tenemos que tener en consideración que procesadores Xeon existen versión 3 y versión 4. Por ejemplo, este que tenemos acá es un 2650B4. En este caso tiene 2.2 GHz de frecuencia, usa 12 núcleos. Y una versión 3, si lo buscamos acá arriba, por ejemplo este que aparece aquí es el 2666B3, que tiene una frecuencia de 2,9 GHz. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La versión B3 es una versión anterior a la versión 4, por lo tanto es una versión más antigua. Sin embargo, eso no hace que sea un procesador que sea más malo. Al contrario, las versiones B3 tienen la posibilidad de poder ajustar la frecuencia de funcionamiento y llevarlo al máximo. Por lo tanto, es un procesador que es muy apetecido para aplicaciones gamers. En cambio, las versiones 4 quizás pueden ser procesadores que sean con una estabilidad mayor y tienen un buen funcionamiento igual. Pero el máximo rendimiento para temas gamer es sugerido un procesador B3. He leído en varios foros que el procesador B3 por excelencia podría ser como el 1650. Este procesador al parecer es un procesador que tiene muy buen rendimiento, sobre todo para aplicaciones de gaming, dado que tiene en este caso 6 núcleos, tiene pocos núcleos y 3,5 GHz. Menos núcleos es mayor la cantidad de frecuencia, los gigahertz que tiene cada procesador. Por ejemplo, este procesador tiene 6 núcleos, tiene pocos, entre comillas, pero tiene una frecuencia alta de 3,5 GHz. Vamos a ver, por ejemplo, el 2650. En este caso el 2650B3 tiene más núcleos, tiene 10 núcleos y la frecuencia es de 2,3 GHz. Por ejemplo, las versiones 4 de los procesadores, voy a colocar el procesador que terminé comprando yo, 2680B4, y el 2680B4, por ejemplo es un procesador que tiene 14 núcleos, trabaja a 2,4 GHz. Como les digo, la diferencia entre la versión 3 y la versión 4 es que la versión 3 es una versión previa a la versión 4, por lo tanto es más antiguo, pero no por eso más malo, sino que en la versión 3 tiene la posibilidad de poder cambiar y ajustar la frecuencia en la que trabaja, por lo tanto lo podemos llevar al máximo. Cuando compren su procesador tienen que fijarse muy bien y considerar siempre las reseñas que colocan otros usuarios. Acá por ejemplo este vendedor tiene 4,8 puntos de evaluación de 78 calificaciones, y también dedíquense a ver las fotografías de cómo vienen, porque por ejemplo aquí podemos ver que el procesador viene como con una raya, y esto es básicamente porque son procesadores usados. Todos los procesadores Xeon que ustedes puedan ver aquí son procesadores que son usados en aplicaciones o en computadores que están determinados para servidores. Por lo tanto, tanto en su uso o al momento de retirarlo de estos servidores pudieron haber sufrido algún rasguño. Por lo tanto, eso es completamente normal y no va tampoco a afectar en el funcionamiento. Muchas veces los vendedores colocan esas recomendaciones o esos recordatorios de que las CPU pueden venir con alguna raya, pero como les digo, no afecta al funcionamiento. Vamos a ver si es que hay alguno donde entrega esa recomendación de arañazos que puedan tener el producto.
Aquí sale CPU para dos manos, nuevamente ahí haciendo la referencia, ahí la traducción está mala, sino que quiere decir de que es de segunda mano, por lo tanto tiene ya un uso, no es nuevo. Hay ligeros arañazos en la superficie, pero a eso me refería. Lo otro que tenemos que considerar es que la verdad que el producto no viene muy bien embalado, viene en estas bolsas, así lo recibí yo cuando lo compré. Viene en una bolsa de esta o en una bolsa plástica, ¿cierto? Con estas burbujas de aire. Y así tal cual como se muestra en esta fotografía viene embalado. Viene con una bolsa, adentro con una protección de plástico más dura, así como se ve en la imagen. Y además a mí me tocó que viniera con una pasta térmica, como se ve justamente en esta imagen, en esta bolsita que viene afuera, ¿ya? Viene con pasta térmica para poder aplicarla una vez que está instalada nuestra placa base y antes de colocar el ventilador. Bueno, aquí me quedé con la versión 2680 V4. Les voy a mostrar qué es lo que tienen que considerar ustedes al momento de comprar un procesador Xeon y que les va a condicionar la compra de su fuente de poder. Por ejemplo, la descripción de este producto dice procesador Intel Xeon E5 2680 V4, 2680 V4 nuevamente, de 2,4 GHz, 14 núcleos y ojo, este es el dato, 120 watts. O sea, la fuente de poder debe tener por lo menos 120 watts para que funcione bien. 120 watts libres, ¿ya? Porque recordemos que la fuente de poder alimenta a otros elementos, posiblemente también alguna tarjeta de video, y 120 watts tiene que tener para el procesador. En la próxima entrega, en el episodio número 4, vamos a hablar sobre la fuente de poder y en qué momento tenemos que darnos cuenta sobre los vatios que necesita para nuestro procesador. Pero este es un punto súper importante, porque si encontramos una fuente de poder que sea barata, probablemente no sirva para este tipo de procesadores. A ver, aquí hay un 2650, aquí no aparece los vatios que necesita el procesador, pero quizás en las características, en el detalle podemos encontrarlo. Aquí aparece, en la séptima línea, ahí aparece 105 watts, ¿ya? Este requiere menos corriente. Vamos a ver si existe otro, por ejemplo que es un procesador 2699V3 de 2,3 GHz de 18 núcleos, ¿ya? Aquí en la descripción no aparecen cuántos vatios necesita el procesador. Vamos a ver en los detalles el TDP, este TDP por defecto, esos son los vatios que necesita, 145 watts. El TDP, como podemos ver, AliExpress tiene una infinidad de vendedores que ofrecen probablemente el mismo producto, y lo que ustedes tienen que fijarse es en cotizar y obtener el mejor precio. Por ejemplo, si vamos a buscar uno específico, como les mencioné, el Xeon 1650 V3, vamos a ver en qué precios ronda este procesador. Por ejemplo, el primero que vemos aquí vale 14.000 pesos, alrededor de unos 15 dólares, y tiene envío gratis. Acá tenemos otro que está un poco más barato, también tiene envío gratis, vale alrededor de 14 dólares, $1 menos, tiene 4,6 de evaluación, 140, en base a 143 ventas. Acá tenemos otro 1650 V3 que tiene 4,7 valoraciones de 28 ventas y está a 9.000 pesos, casi 10 dólares. Y este envío sí tiene un costo asociado que es de 4.800 pesos chilenos, alrededor de 5 dólares. Por lo tanto, estaría en el rango de los 15 dólares toda la compra. Y así tienen que ir cotizando. La verdad que existe la posibilidad de que haya alguno que no funcione bien, porque como son de segunda mano, puede que alguno haya fallado, pero he visto algunos foros y es muy poco probable que suceda, aunque hay experiencias que así lo dicen. Hay usuarios que han dicho de que compran el procesador y que en definitiva no les funciona. Yo en la primera compra que hice de procesador no tuve ningún problema, de hecho es el procesador que sigo utilizando en el computador que armé. Entonces, ya para cerrar este capítulo del procesador Xeon, de cómo elegirlo, lo primero que tienen que hacer ustedes es definir qué es lo que necesitan. Si necesitan varios núcleos para varias aplicaciones corriendo de manera paralela, o si necesitan más rendimiento con una frecuencia alta, quizás un V3 sería el más indicado. El V4 les da bastante más estabilidad. He leído en foros que el V3, a medida que se le va aumentando la frecuencia, es poco estable y lanza el típico pantallazo azul. Por lo tanto, si busca estabilidad, probablemente un V4 sea el mejor. Ahora, como les digo, existen procesadores V4 que tienen menos núcleos y aumenta
la frecuencia, o que tienen muchos núcleos como el 2680, que tiene de hecho 14 núcleos y tiene una frecuencia de funcionamiento de 2,4 GHz. La verdad que a mí me ha funcionado bastante bien. Lo ocupo en aplicaciones cotidianas como de ofimática, Office, PowerPoint, Excel para hacer temas cotidianos. También para temas de renderizado de video, que lo complemento con una RX 550 de 4 GB y funciona súper bien. Los juegos también, mi hijo también juega bastante y anda súper bien, cero lag. Por lo tanto, la combinación que hice de procesador, tarjeta gráfica y los 16 GB de memoria, perdón, los 32 GB de memoria RAM hacen un computador pero perfecto. Anda muy bien y la verdad que me he gastado un dinero bastante abordable. Cuando busquen un procesador Xeon, mi recomendación es que esté sobre probablemente los 2,5 GHz de frecuencia. Si pueden llegar a 3 GHz, probablemente van a bajar los núcleos, pero va a aumentar el rendimiento del computador. Bueno chicos, el video lo dejamos hasta aquí. Ustedes tienen el trabajo de cotizar y ver todas las características que necesitan para su computador. Recuerden, cantidad de núcleos, cantidad de frecuencia. A mayor frecuencia, mayor rendimiento del computador. Cantidad de núcleos también, a mayor cantidad de núcleos, mejor uso de aplicaciones en paralelo. También tienen que fijarse en el TDP, que les va a condicionar la compra de su fuente de poder. Revisen también todos los comentarios, todas las evaluaciones, todas las reseñas que hacen gente como uno mismo, usuarios domésticos que compraron el mismo producto y verifican el rendimiento, y así también de cómo les llegó, cuánto demoró y en qué característica y en qué calidad venía el empaque. Eso amigos, nos vemos en el cuarto video, en donde vamos a verificar las características que debe tener la fuente de poder y así ya ir terminando esta secuencia para tener en correcto funcionamiento nuestro computador para el uso que la queramos ver, tanto gaming como también para aplicaciones diarias. Un saludo, que esté muy bien.